Hola, les saluda cordialmente Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal en YouTube y asimismo hacer clic en compartir para que esta información llegue y beneficie a más personas. El manejo fiscal de las facturas en versión papel. Este tema nos ha surgido la iniciativa de compartirlo con ustedes porque a la fecha hay muchas preguntas y hemos visto que muchos contribuyentes están recibiendo facturas ya vencidas. Por ese motivo es importante hacer la aclaración de cuál es la forma en que se manejan las facturas en virtud de las disposiciones del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, que estamos hablando del acuerdo 222-2019. Lo que hay que considerar, estimados amigos, y eso es algo para que tomemos muy en cuenta, desde el 11 de noviembre del año 2019, este reglamento fue publicado en el Diario Oficial y asimismo cobró vigencia el mismo día, es decir, el 11 de noviembre del año 2019. Y este acuerdo gubernativo vino a reformar el artículo 29 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Reformó el cuarto párrafo. Y aquí es donde hay que ponerle especial atención a la reforma que introdujo estas modificaciones al reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. El artículo 29, ya reformado, establece que las facturas emitidas en versión papel, todas tienen una vigencia de 6 meses y esa vigencia se computa a partir de la fecha de autorización del documento. Y lo que hay que partir, y aquí es donde yo quisiera que comprendamos bien este asunto, lo que hay que considerar es que esta norma de los 6 meses entró en vigencia el 11 de noviembre del año 2019. Para que se nos quede y lo comprendamos es que entonces, en función de esta norma reglamentaria, de todas las facturas en versión papel, todas, cuando digo todas, estimados amigos, son todos los documentos tributarios, todos esos documentos, si tienen fecha de autorización del 11 de noviembre del 2019 en adelante, su plazo de vigencia es por 6 meses y se debe de respetar ese plazo de vigencia. Ahora bien, aquí es donde debemos de comprender entonces los diferentes grupos que hasta al momento tenemos 3 grupos de facturas en papel que debemos de aprender a manejar según su vigencia y algunos otros ya solo quedan manejando únicamente los 6 meses, que es el que estamos hablando en este momento, y este punto de arranque o punto de tomar en cuenta es el 11 del 11 del 2019, es decir, 11 de noviembre del 2019. Ahora veamos la posición jurídica de las facturas. El Código Tributario establece la posición jurídica que algunos le llaman el derecho adquirido, pero el Código le denomina posición jurídica. Esto, estimados amigos, en el caso de las facturas en papel, tenemos que considerar que los documentos tributarios impresos en papel hasta con fecha 10 de noviembre de autorización hacia fechas anteriores mantienen la vigencia que establece la resolución. Si ustedes se dan cuenta o nos recordamos, anteriormente se autorizaban facturas por 1 año si es la primera vez y por 2 años las siguientes autorizaciones del mismo contribuyente. Entonces aquí, por ejemplo, suponemos en la diapositiva que ustedes tienen a la vista que un contribuyente autorizó sus facturas y tenía derecho a los 2 años y los autorizó el 10 de noviembre del año 2019. ¿Por qué pusimos 10 de noviembre del año 2019? Porque obviamente eso fue antes de la vigencia de las reformas al reglamento del IVA
que como dijimos fue el 11 del 11 de 2019. Aquí fue antes de la vigencia, el 10, y su plazo de autorización concede 2 años. Entonces, si ustedes notan, está venciendo en este caso el 9 de noviembre del año 2021. ¿Por qué? Porque son los 2 años, se respetan esos años. De esa cuenta es que si en este momento su empresa recibe una factura con fecha de resolución del 10 de noviembre o fechas anteriores, el plazo de vigencia autorizado es de 2 años, entonces hay que respetar los 2 años. En el caso del ejemplo, les estamos indicando que vencería por los 2 años el 9 de noviembre del año 2021. Entonces, eso se reciben todavía en estos momentos por el plazo concedido y por la posición jurídica. Pero si se dan cuenta, solamente porque el plazo es, porque la autorización es con fecha anterior al 11 del 11 de 2019. Eso es un punto que hay que considerar. La otra posición jurídica es la de 1 año. En el supuesto también que un contribuyente autorizó sus facturas el 10 de noviembre del año 2019. En ese sentido, el 10 de noviembre del año 2019 es antes de la vigencia de las reformas al reglamento del IVA, antes del 11 del 11 de 2019. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy repitiendo esto del 11 del 11 de 2019 para que se nos quede que es la fecha referencia a tomar legalmente para manejar las facturas en papel en nuestras empresas. Entonces aquí la autorización del contribuyente fue el 10 de noviembre del año 2019. Consecuentemente, el año está venciendo el 9 de noviembre del año 2020. Es 1 año porque la autorización de la Administración Tributaria fue concedida por 1 año y obviamente en la resolución se establece con fecha de vigencia hasta 1 año contados a partir de 10 de noviembre del año 2019. Okay. Este tratamiento que estamos hablando de la vigencia de 1 año o 2 años se tiene que considerar, estimados amigos, para todos los documentos en papel que hayan sido autorizados antes del 11 de noviembre del año 2019. Ese es el punto de partida. Y ese conteo de fechas ustedes lo harán, por ejemplo, si hay una empresa o un contribuyente que le autorizaron sus facturas el 31 de agosto del año 2018, 31 de agosto del año 2018, y la vigencia de las facturas dice 2 años, 31 de agosto de 2018, estamos hablando 2019, y el 30 de agosto del 2020 vence o vencerá esas facturas. ¿Por qué? Por la posición jurídica. Pusimos ese ejemplo para que ustedes así mismo vayan computando el plazo según la vigencia de 1 o 2 años, sí y solo sí que la autorización haya sido con una fecha del 10 de noviembre del 2019 hacia fechas anteriores. Ok, ahora bien, lo que vino a establecer el reglamento es el plazo único de 6 meses contados a partir del 11 de noviembre del 2019, fecha en que entró en vigencia o las modificaciones del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Y al principio de nuestro video consignamos el artículo 29 del reglamento que se reformó en su 4º párrafo. Ok, allí establece que las facturas, todas o todos los documentos tributarios en versión papel tienen vigencia de 6 meses contados a partir de la fecha de autorización. Entonces, estimados amigos, si en estos momentos tenemos, por ejemplo, a la vista una factura del 11 del 2019, fecha de autorización 11 de noviembre de 2019, yo veo la factura y dice, esta factura vencerá en el plazo de 2 años. Vea, mire, oigan lo que estoy diciendo. En la resolución de la Administración Tributaria indica al final de la factura, este documento vence en el plazo de 2 años contados a partir de la fecha de autorización. Si se autorizó el 11 de noviembre de 2019 y la resolución indica que vence en 2 años,
a esa autorización, para nosotros los adquirentes, no la debemos de aceptar la factura. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista del reglamento, todos los documentos a partir del 11 de noviembre de 2019 tienen una vigencia de 6 meses. Y aquí me está diciendo una autorización del 11 de noviembre de 2019 que tiene por 2 años. Esa resolución fue de una manera equivocada. ¿Por qué les digo esto? Porque en esos días, cuando inició la vigencia del reglamento, es muy probable que los sistemas de SAT, de cómputo de la SAT, no lo habían detectado o no lo habían modificado, y algunos días se emitieron resoluciones con fecha de 1 año y de 2 años, no obstante que el reglamento, las reformas ya estaban vigentes. En varios casos nos enteramos que la Administración Tributaria envió notas a los contribuyentes indicando que tomaran la fecha del reglamento, es decir, de los 6 meses, pero varios contribuyentes como que no recibieron la nota, o si lo recibieron no lo están aplicando, de tal cuenta que nos estamos nosotros encontrando en las facturas que hemos revisado en algunas empresas a quienes atendemos. Por ejemplo, el día de ayer vimos el caso de una factura con fecha de autorización 13 de noviembre del año 2019, y en el pie de la factura dice: esta factura tiene una vigencia de 1 año, y la empresa lo tiene registrado como costo y gasto deducible y lo reportó en el IVA. Y resulta que esa factura, como ya fue autorizada con fecha 13 de noviembre del 2019, su vigencia es por 6 meses, nada más. Si estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, entonces venció el 12 de mayo del año 2020. Y si a estas alturas los contribuyentes reciben esa factura ya vencida, por eso estoy reiterando, estimados amigos, aunque en el pie de la factura establezca 1 o 2 años, nosotros aceptaremos ese plazo siempre que el documento de que se trate, su autorización sea del 10 de noviembre hacia fechas anteriores. Pero si la autorización es del 11 de noviembre de 2019 en adelante y fechas posteriores, aunque en el documento exprese 1 o 2 años, nosotros como adquirentes no aceptemos esas facturas, estimados amigos, porque el problema es para nosotros, porque la Administración Tributaria en un momento determinado fiscaliza nuestra empresa y se encuentra con esas facturas que conforme al reglamento es de 6 meses, me temo que nos desconocerán el gasto o el costo como deducible, y también no nos reconocerán el IVA crédito fiscal. Entonces, para no ponernos en discusión con la autoridad tributaria, entonces consideremos muy seriamente que el manejo de las facturas en sus 3 grupos es conforme lo hemos indicado, porque así lo establece el artículo 29 modificado del reglamento del impuesto al valor agregado, en el sentido entonces de comprender que todas las facturas y documentos tributarios en papel con fecha de autorización a partir del 11 de noviembre de 2019 en adelante, el único plazo de vigencia, el único, o sea, estoy enfatizando único, es de 6 meses. Esa es la forma en que nosotros podemos manejar las facturas, y debemos de manejar las facturas, sobre todo para nosotros los adquirentes. Obviamente para el emisor también tendrá una sanción, pero es una sanción de una emisión de factura que podría considerarse no autorizada, pero eso ya es una cuestión de multa para el contribuyente que lo emite. Pero nosotros que adquirimos para efecto de respaldar costos y gastos y crédito fiscal, sería una factura sin efecto fiscal si fuera el caso. Entonces, consideren en sus empresas esas formas de manejar las facturas en papel, porque lo que menos se quiere en todos los casos es discutir con la Administración Tributaria o que notifiquen reparo fiscal por tener facturas en nuestra contabilidad ya vencidas. De tal cuenta, reflexionemos. Para concluir, cualquier documento tributario en papel con fecha del 11/11/2019 en adelante, el único plazo, el único, es de 6 meses, y que eso nosotros lo debemos de respetar independientemente de lo que diga la resolución en el documento, por los pequeños desfases
que les mencioné al principio de la vigencia del reglamento. Esperemos que revisen ustedes en su contabilidad las vigencias de las facturas y tomen las acciones correspondientes y verifiquen que verifiquen cada vez que reciban una factura que su plazo sea de 6 meses o bien de 1 o 2 años cuando la autorización es del 10 de noviembre hacia fechas anteriores. Gracias.